Daremos comienzo con la clase número 5 de Primera y Segunda de Tesalonicenses. El capítulo a estudiar es el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Autor del libro fue el apóstol Pablo. Lugar descrito: Corinto. Fecha del escrito fue el año 53 después de Cristo. El tema central del capítulo 1 es juicio. Puntos principales. Primero, bendición. Versículo 1 y 2. Segundo, gratitud. Versículo 3 al 4. Tercero, juicio de justicia. Versículo 5 al 10. Cuarto, oración. Versículo 11 al 12. Leamos el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Y versículo 2. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El apóstol Pablo envía la carta a la iglesia de Tesalonicenses en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les concede gracia y paz. La gracia es la gracia redentora y merecida que Dios nos ha dado, es decir, la gracia espiritual. Luego dijo, conceda paz. Esta paz viene como resultado de recibir la gracia. Esto se refiere a la paz espiritual. Versículo 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Pablo, cada vez que pensaba en los hermanos de la iglesia de Tesalónica, no dejaba de dar gracias a Dios por sus vidas. ¿Por qué habrá sido? Primero, porque su fe había crecido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dijo acerca de esta iglesia, que era una iglesia con obra realizada por fe. Esta iglesia creció cada vez más y más en la fe. Esto es una fe viva, una fe que tiene vida. También es una fe que tiene obra. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Aunque sea chiquito, es una fe que tiene vida. Así que, si una fe está viva, saldrá poder de ella. La iglesia de Tesalónica ya practicaban trabajos motivados por el amor. Ahora había crecido más ese amor. El amor requiere esfuerzo. De esta manera, la iglesia de Tesalónica fue creciendo abundantemente en el amor. Si nosotros seguimos esforzándonos en el amor se hará más abundante. Pero al contrario, si no usamos el amor, éste se reducirá. Por tanto, debe crecer en nosotros la fe y también crecer abundantemente el amor.
Versículo 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. En la paciencia está la esperanza. Aquí vemos cómo la iglesia de Tesalónica pudieron soportar la iglesia y fe con esperanza y fe toda clase de persecuciones y sufrimientos. Cualquiera que tenga esperanza podrán soportar toda tribulación y persecución. Nuestra fe crecerá si soporta bien las persecuciones y sufrimientos. También nuestro poder irá creciendo. Dijo, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios. Pablo estuvo orgulloso de la fe de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pablo elogió la fe viva de ellos. Esta iglesia soportó con paciencia y esperanza toda tribulación. Esta iglesia se convirtió en un buen ejemplo. Versículo 5. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Todos los fieles creyentes recibirán tribulación en este mundo, pero Dios enjuiciará con justicia a los que hacen sufrir a los hombres de Dios. Dios enjuiciará a los que nos persiguen. Versículos 6 y 7. Entonces, ¿por qué Dios hace que sus fieles padezcan calamidades? Es para que por medio de estas pruebas se vuelvan dignos del reino de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Crecerá el espíritu de los creyentes y se irá moldeando su carácter. Cuando lleguen al cielo, recibirán su galardón. Dijo, Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Hechos capítulo 14, versículo 22. Padeceremos muchos sufrimientos si queremos entrar al reino de Dios. Nosotros también debemos recibir sufrimientos por el reino de Dios, por su iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. El sufrimiento que nosotros recibimos por la iglesia será después felicitado por Dios. La iglesia se edifica por el trabajo de sus fieles creyentes. Jesús derramó su sangre por la iglesia. Los ministros debemos sacrificar nuestra sangre y sudor. Los miembros de la congregación también deben servir y trabajar por la iglesia. Nosotros debemos soportar esperando en la gloria del Señor. Hay que esforzarse por la iglesia, aún en medio del sufrimiento. Versículo 6. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes.
aparece la justicia de Dios. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Esta es la justicia que Dios derrama. Dios prueba a sus fieles para hacerlos dignos. Cuando los fieles han pasado la prueba, Dios enjuiciará a los que los hizo sufrir. Los que persiguen a la iglesia de Dios, Dios los enjuiciará. Así también, naciones o grupos que persigan a la iglesia de Dios sufrirá. Versículo 7. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Pero nosotros que sufrimos nos dará descanso. Los que sufrimos tendremos nuestro descanso en la otra vida. Tendremos el eterno descanso en el reino de los cielos. No solo eso, actualmente tenemos descanso espiritual en nuestra alma. Si nosotros cuidamos nuestra fe en medio de la tribulación, tendremos el gran consuelo de Dios. El Señor Jesús se manifestará desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. El Señor Jesús vendrá junto con sus poderosos ángeles. Cuando venga Jesús, salvará a sus fieles y enjuiciará a los enemigos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dijo, se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego. Esto simboliza su majestad y juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Isaías capítulo 29, versículo 6. El Señor Jesús se manifestará desde el cielo entre llamas de fuego. Versículo 8 y 9. Para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Jesús se manifestará desde el cielo entre llamas de fuego. En ese momento, los que no conocen a Dios sufrirán el castigo de la destrucción eterna, porque no han creído en el Evangelio y ni han obedecido. Los que no han obedecido el Evangelio recibirán el castigo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Es decir, es de bendición tener cerca la presencia del Señor y la majestad de su poder. En medio de la gloria de Dios está la verdadera vida y reposo. Pero cualquiera que se aparte de la presencia de Dios es juicio y destrucción. Versículo 10. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído,
entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que le dimos. Cuando el Señor venga, los fieles seremos arrebatados al cielo. Jesús vendrá en medio de la gloria. El día en que el Señor venga será glorificado y admirado. Imagine cuando el Señor vuelva montado sobre las nubes. Cuán asombroso será toda esa imagen. En ese momento, la gloria de nuestro Señor será espléndido y glorioso. También los fieles seremos glorificados. Nosotros también resucitaremos y seremos levantados en el aire para encontrarnos con Jesús. Cuando nosotros también resucitemos, también será algo asombroso. Dijo, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Los miembros de la iglesia de Tesalónica creyeron en el evangelio que Pablo les había anunciado. Por eso ellos también creyeron en la venida de Jesús. Nosotros también debemos esperar con ansias la venida de Jesús. Nosotros debemos saber soportar en medio de la tribulación. Debemos prepararnos bien para la venida del Señor. Debemos prepararnos para recibir a Jesús en medio de su gloria. Si sufrimos por causa de Jesús, será de gloria y nos esperará la corona de vida. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Debe haber marcas de sufrimiento por Jesús. Esas marcas se transformarán en gloria celestial. Versículo 11. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Pablo siempre oró por la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál fue el contenido de la oración? Primero, para que sean dignos del llamamiento que les ha hecho. Segundo, para que perfeccione toda disposición al bien. Tercero, para que perfeccione toda obra que realicen por la fe. Nuestro Dios nos llamó, nos escogió y nos llamó del medio del mundo. Dios tiene propósito para nuestro llamado. Debemos dar gloria a Dios y debemos ir asemejando la imagen de Cristo. Debemos prepararnos bien para el reino de Dios como herederos que somos. También fuimos llamados para hacer buenas obras. Por lo tanto, nosotros debemos alegrarnos por el bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Siempre debemos andar por la senda del bien.
Debemos tener buen corazón, decir buenas palabras, ir por buen camino. Nuestra actitud debe ser buena. Romanos capítulo 12, versículo 21. Luego debe haber obrar de la fe. La fe verdadera obedece a la palabra. Es desechar sus pensamientos. Obediencia es creer en la palabra de Dios tal como es. Entonces Dios obrará grandemente. Esto es tener una fe viva. Esto es tener una fe poderosa. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Versículo 12. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo oró por los fieles de la iglesia de Tesalónica. Dijo, oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Aunque salgamos perdiendo humanamente, debemos tener cuidado de oscurecer la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, debemos llevar una vida que demos gloria a Dios. Juan capítulo 13, versículo 32. Si damos la gloria a Dios, Dios también nos elogiará. Jesús llegará en medio de la gloria. Los fieles creyentes padecerán dificultades y tribulaciones en el mundo, pero aún así debemos soportar bien obedeciendo la palabra de Dios. Debemos esperar el regreso del Señor. Jesús vendrá en medio de la gloria. Nosotros debemos recibir con alegría al Señor que vendrá en medio de la gloria. Continuamos con el estudio de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El tema central del capítulo 2 es apostasía. Puntos principales. Primero, no se turbe el corazón. Versículo 1 y 2. Segundo, aparición de apóstatas. Versículo 3 al 8. Tercero, los que no aman la verdad sufrirán tentación. Versículo 9 al 12. Cuarto, tengan el amor de la verdad. Versículo 13 al 15. Quinto, gracia y bendición. Versículo 16 al 17. Leamos el versículo 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que el Señor Jesús vendrá montado sobre las nubes. Los fieles seremos arrebatados al cielo y nos encontraremos con el Señor. La venida del Señor es seguro. Por tanto, debemos estar firmes sobre la verdad de la segunda venida.
Cualquiera que no esté firme sobre la fe caerá en el engaño. Debemos cuidar de no ser engañado por la falsa verdad. Versículo 2. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Hubo en esa época gentes que decían que Jesús ya había regresado. Ellos engañaban a los fieles. Los que engañan lo hacen con el espíritu del maligno. Lo hacen hablando o por escrito. También engaña tergiversando la palabra de la Biblia. Hay gente que engañan con espíritu místico. Otros diciendo que ellos han recibido revelación y escuchando voces. Mateo capítulo 24, versículo 26. Así obra engañando el diablo. Hoy en día han aparecido muchos que afirman ser el Jesús de la segunda venida. Aparecieron muchas sectas. Algunos se afirman diciendo que son el Jesús de segunda venida. Están los testigos de Jehová que dijeron que en el año 1918 ya había venido Jesús. Esto está mal. La segunda venida de Jesús será pública y lo podrá ver todos los ojos de las personas del mundo entero. Jesús no vendrá secretamente. Mateo capítulo 24, versículo 27, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, Hechos capítulo 1, versículo 11. Ahora, cuando Jesús regrese, lo hará en forma visible, en público. Por tanto, todos los que digan que Jesús ya ha regresado secretamente son mentirosos. Todos los que digan que son ellos el Señor de la segunda venida están engañando. Algún otro dice ser el Espíritu Santo Consolador, pero todo eso es mentira. También es mentira si alguno dice, serán salvos por mí. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en los engaños de los hombres. Versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Los falsos profetas engañan a los hombres. Los sectarios engañan a los hombres. Pero primero dijo que tiene que llegar la apostasía. Es decir, que aparecerán personas que se rebelen contra la iglesia. Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. Si los fieles caen en el engaño de los hombres, al final caerán en esos engaños. Si reciben el engaño del diablo, fracasará la vida espiritual. Dijo que primero tiene que llegar la apostasía. Antes de que regrese Jesús, aparecerán muchos apóstatas
rebeldes contra Dios. Significa que aparecerán muchas personas que se apartarán de la verdad, que aparecerán muchos apóstatas, muchos teólogos liberales, muchos místicos. Los hombres no quisieron creer en la revelación de la Biblia. Otros afirman diciendo que recibieron ellos revelación. También dicen ellos que pueden profetizar. Todo eso es mentira, todo es engaño. Ellos solo afirman lo que les sale de su corazón. Eso sale de sentimientos subjetivos. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 17. Por tanto, todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de la Biblia, todo es mentira. También es mentira todo lo que enseñe equivocadamente la palabra de la verdad. Dijo, manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Aquí el hombre de maldad se refieren a los falsos profetas y falsos cristos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 15. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Los falsos profetas no creyeron la Biblia entera. Ellos enseñan equivocadamente la palabra de la Biblia. ¿Qué es falso profeta? No son Cristo, pero se creen Cristo. Así aparecen muchas sectas. En Corea aparecieron muchas sectas. Ya llegan unos 100. En China también aparecieron muchos grupos sectarios. Hay unos 80 sectas. También en Estados Unidos. Todo esto es señal de los últimos tiempos. El cristianismo es verdadero. Como nosotros somos verdaderos, aparecen muchos falsos para ganar dinero. En el mundo también hay muchos falsos productos entre los productos de lujo, pero entre los productos de mediana calidad no hay muchas copias. Porque el cristianismo es verdadero, aparecen muchas falsas religiones. Debemos saber discernirlos. No debemos caer en el engaño. Versículo 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Aquí aparecen los que se oponen a la verdad, los que se oponen a Dios. Por eso pretenden ser Dios. Dijo, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Los opositores suben al nivel de Dios y hasta pretenden ser Dios. Ellos pretenden que le adoren como Dios. Esto es idolatría. Nosotros debemos solamente adorar a Dios. Ellos afirman, Daniel capítulo 11, versículo 36. Ellos afirman que tienen la misma autoridad que Dios. Ellos arruinan la iglesia con comportamientos ilegales y violentos.
Ellos están sentados en el templo de Dios. Significa que los falsos profetas y los falsos cristos saldrán del mismo cristianismo. Ellos utilizan el cristianismo, pero ellos son falsos. Ellos se dicen de sí mismos Dios. Pretenden ser Dios. Ellos afirman que serán salvos a través de ellos. Así aparecen en el mundo muchos que niegan a Jesucristo. Hay muchos que se dicen ser el Salvador. Debemos tener cuidado de caer en sus engaños. Tenemos que seguir solo a Jesús, seguir solo a la palabra de la Biblia. Versículo 5. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Pablo ya les había hablado de la aparición de los falsos profetas y falsos maestros. Está diciendo que ahora han aparecido muchos falsos profetas. Nosotros también debemos enseñar con fe a los fieles. Debemos hablarles y advertirles que en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos cristos y sectas. Versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Aparecerán muchos engañadores en los últimos tiempos. Aunque ellos nos engañen, si estamos bien firmes sobre la verdad, no seremos engañados. Los que aman la verdad, creen y obedecen la palabra de la verdad, no caerán en el engaño. Porque Dios detendrá a los sectarios. Dios mismo detendrá a estos malvados. Dijo, a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Que en el tiempo que Dios ha fijado, ellos se manifestarán a su debido tiempo. Se manifestarán para engañar a los fieles creyentes. Pero antes de que llegue ese debido tiempo, aunque se impongan, no podrán engañar. Si Dios no permite, jamás podrán engañarnos los sectarios. Y Dios nos protegerá. Fundamento firme de Dios se refiere a la verdad. Nosotros debemos estar firmes sobre el fundamento, sobre la verdad. Nosotros no debemos tambalear en la fe. Versículos 7 y 8. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Dijo, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Esto es lo mismo que lo que dice en el versículo 3, sobre el hombre malo. Se refiere a los falsos profetas, falsos cristos. Dijo que ahora está el que detiene.
acerca de falsos profetas y falsos cristos, los teólogos correctos los detienen. Hay teólogos correctos y fieles que cuidan la correcta verdad, que los correctos fieles e iglesias detienen a estas sectas. Que los que han aprendido bien detienen a las sectas. Dijo entonces: se manifestará aquel malvado. Es decir, aparecerán sectas Por eso las sectas persiguen a las iglesias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 18. Pero Jesús vendrá y enjuiciará a los malvados. Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Esto significa que Jesús, con su palabra, los enjuiciará. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Aparecerán muchas sectas en los últimos tiempos y engañarán a muchos fieles, pero Dios detendrá a todos ellos. Y Jesús enjuiciará a esos malvados. Por tanto, debemos estar firmes sobre el fundamento de la verdad y no vacilar en la fe. Cuidarse para no caer en los engaños de los sectarios. Concluimos con la clase número 5 de primera y segunda